buena contextura, que tenga una buena prole, ¿no? Que te dé una descendencia buena. Si eso no sucede, hazte filósofo. Él en ningún momento dijo, abandona los arcos y probá de otra forma. Dijo, hazte filósofo. ¿Qué va a hacer? Bueno, lo que dijo Evangelina en realidad, acá sigue, ¿no es cierto? Bueno, la frase de Sócrates, uno lee las páginas y empieza a sacar frases, porque todo lo que él habla es la vida de él. No dice nada que él no lo haya analizado, que no lo haya estudiado, que no haya aprendido de otros, ¿no es cierto? Entonces por eso es tan rica, ¿no? La filosofía de él. Y lo que estaba hablando Evangelina, de lo que separa a Sócrates de los demás, es esto, que los demás, esto sería del sofista, que especulaban, que sería ajustar la realidad a lo que el hombre piensa. Digamos, la idea que yo tengo del sofista es que cada uno, porque ellos se vanagloriaran de tener cualquier conocimiento, y que le preguntaran lo que quisieran, que ellos podían contestarle y argumentar. Entonces se basaban en la retórica, pero no en hechos ciertos. Entonces Sócrates se separa de ellos porque defiende la filosofía. Entonces ahí fue el primer encontronazo que tuvo. Por eso le dice que la filosofía no es una especulación sobre el mundo añadida a las otras actividades humanas. Dice que no es una cosa más que hay que hacer, como por ejemplo, bueno, voy a trabajar o voy a otro y voy a filosofía. Entonces, como si fuera una cosa más que yo agrego a mi vida. Y él decía no, que la filosofía es un modo de ser de la vida, o sea que uno adopta un modo de ser conforme a la filosofía. Por eso cuando lo condenan, él no puede modificar, porque si él hubiera aceptado huir, como habían pagado al carcelero para hacer todo eso, que lo había hecho el amigo Pitón, si él aceptaba eso, entonces eso implicaba corregir el modo de ser de él. Y hasta qué punto él tenía que asumir esa muerte. Y acá sigue, ¿no es cierto? Porque acá decía él que ese modo de ser de la vida, también esta vida hay en algunas ocasiones que hasta es preciso perderla, decía él. Y entonces después le vino la condena. O sea que él no iba a modificar su forma de ser y de vivir porque la realidad lo comprometía en algún interés propio. Dios iba a contradecir eso lo que había. Claro, porque si no echaba por tierra entonces se convertía en un sofista. Claro. Y después tenía la otra certeza, además de las leyes que para él eran muy importantes, que no iba a transgredir las leyes, que él tenía ese famoso genio que le hablaba, que se llamaba el genio demonio, ¿no es cierto? Que se llamaba un demonio amigo, que él le hablaba y cuando él estaba equivocado en algo, ese demonio o ese genio le hablaba y como que lo persuadía de que lo que estaba haciendo o por hacer o lo que estaba diciendo estaba mal. Y él hacía mucho caso, le decía que para él esa voz era más importante que cualquier persona sensata que viviera en la tierra. Y en ese momento, en el momento de la condena, ese genio no le habló. Entonces tenía otra certeza más de que estaba en lo cierto, estaba haciendo lo correcto, estaba haciendo bien en cumplir esa ley que los hombres le habían, que era, en realidad fue, como siempre dice Evangelina, una de las muertes más absurdas de la tierra fue la de Sócrates. Igualmente no fue que lo condenaron todos, porque eran, no sé si eran cerca de 500 los senadores y hubo una muy poca diferencia, que vieron que se votaba con una piedra negra, una piedra blanca y se ponía en una vasija. Entonces pues, cuando contaron, la diferencia no era tal, no era contundente. Claro. Aparte tenía 71 años. Y tenía, claro, 70, 75 años. Y la idea de demonio no es la que nosotros tenemos ahora, ¿no? Que el demonio era todo aquel... Claro. Claro, No me expliqué. el ser espiritual
porque a veces nosotros hablamos pensando que Sí, ya claro, debería que estar lo completo. sabe, Sino era un ser espiritual, como si fuera el guía, ¿no? Sí. Una cosa así. Que pasa que él, que nosotros no es que por ahí él hablaba así del demonio familiar muchas veces, ¿no? O de esa voz amiga, pero nosotros tenemos a veces esa intuición de las cosas que tenemos que hacer, las que no tenemos que hacer, y es eso también, es esa intuición que a nosotros nos dice cuando vamos a cometer un acto que no tendríamos que hacerlo. Pero fíjense que en ese punto, cuando él explica, también está explicando el libre albedrío, porque nosotros cuando estamos con otra persona, pues ahí la poseemos y le decimos, no, esto no lo hagas, aquello sí, esto ahora tenés que ir para allá, le ponemos objetivos. Y el guía de Sócrates le decía solamente cuando iba a cometer un acto que no correspondía, si no lo dejaba a libre albedrío. Y no es que se le insistía, pero como él sabía y trabajaba conforme a su naturaleza, entonces estaba en concordancia y siempre pasaba. Entonces el día que lo condenan, él no tiene ninguna señal, no tiene nada. Entonces dice que lo que tiene que ser es bueno, porque si no ya me hubiera advertido. Porque si durante toda la vida me ha cuidado, en este que es lo más importante, no dice nada, quiere decir que no es tan malo lo que me va a pasar. Y bueno, después dice que ustedes me condenan a mí pensando que la muerte es mala. O sea que me están condenando por algo que no saben qué es. Decía él. Entonces dice, bueno, después después nos veremos. Si realmente es como digo yo, entonces después de la muerte veremos cuál es la justicia. Y si realmente es como dicen ustedes, que después de la muerte nada, nadie me va a reclamar a mí que haya vivido conforme a mi juicio, conforme a mi pensamiento. Eso es la apología. Una actitud que por ahí nosotros tenemos que rescatar, también él lo manifestaba en todo momento, ¿no? Cuando él decía que cuando estés tratando un asunto, decía, no importa quién lleve la mejor parte, no importa quién tenga la razón o cuál sea la idea que después predomine. Que fíjense que también esto para nosotros tiene que ser un cambio de actitud, o por lo menos tiene que servir para repensar en las actitudes, ¿no? Porque él decía, bueno, lo importante en cualquier debate, en cualquier asunto, tiene que ser alcanzar la verdad, o alcanzar, llevando esa idea al tema de hoy, alcanzar la comprensión. No importa si yo tengo razón o estoy equivocado, si tengo que deponer una actitud o modificar una idea, porque el objetivo que a mí me tiene que mover es ese, de llegar a alcanzar lo que está bien, o comprender lo que está bien, llegar a conocer. Y eso es lo que por ahí lo distinguía a Sócrates del pensamiento o de la idea sofista, que está tan reflejada en la sociedad actual, el hecho de tener un interés particular y defender ese interés particular con todo argumento y con habilidad, y desarrollar la habilidad a tal nivel que hasta es convincente la argumentación, ¿no? Bueno, en eso nosotros tenemos que aprender a distinguir, porque lo que a cada uno nos tiene que interesar no es discutir sobre un interés particular de un grupo, de una ley, de algo que se quiere conseguir, sino que es precisamente llegar a comprender lo más preciado para mí, que es comprenderme yo, ¿no? Para eso él utilizaba, bueno, claro, la guía, porque ¿de dónde sale este conócete a ti mismo? Porque él no decía que los otros conocimientos no servían. Él decía que el fundamental era, no que este era el único, sino que era el fundamental, que desde ahí partían los demás conocimientos. Porque él decía, como los sofistas, ellos pretendían tener todos los saberes, y él que decía, yo solo sé que no sé nada de eso. Que después, escuchado por todos lados, dice como un filósofo que no sabía nada, cómo era filósofo. Cierto que tan acotado es el pensamiento nuestro, que nos parece que, y él lo decía porque lo decía, no, pero él decía que ante todo ante toda la naturaleza, ante toda la realidad de lo que vemos y lo que no vemos, lo que yo puedo saber casi que no es nada,
¿Eh? Y es más, cuanto más investigo, más me doy cuenta que menos sé. Me doy cuenta del nivel de mi ignorancia. Entonces por eso él decía, yo solo sé que no sé nada. Pero no se lo decía a los que estaban con él, se lo decía a esto, que tenían la vanagloria, que cobraban, que eran ricos, poderosos y tenían escuelas de oratoria para ser políticos, ¿no? Y entonces él decía, investigué mucho, dice, lo que hacen los sofistas, y dice, si hay un objetivo que cumplen bien es el de ser agradable a los oídos. Dice, después de otra cosa no le encontré utilidad. Dice, a mí no me van a esperar que hable con pompa y que hable con verso, dice, no, pero sí de mí van a sacar lo que yo interpreto de que es así y que es real, ¿no? Bueno, entonces conócete a ti mismo unido a la filosofía, porque la filosofía en realidad está en todos nosotros, porque es esa aspiración que nosotros tenemos de comprender de qué se tratan las cosas, de llegar a las causas de cada cosa. Eso es la filosofía, está en nosotros la filosofía, la avidez de conocer. Pero si está bien dirigida, que sería la introspección que hablaba Angelino, entonces yo lo tengo que dirigir al conocimiento de mí mismo, porque tengo que conocer mi naturaleza, como decía Sócrates. Yo tengo que conocer mi naturaleza. Entonces tengo que aplicar esa filosofía al conocimiento de lo que yo soy. Porque en la medida que yo voy conociendo mi naturaleza, ahí voy ampliando el panorama, porque conozco la naturaleza de donde vengo. Y también empiezo a comprender el lugar que yo ocupo dentro de esa naturaleza. Y empezando a reflexionar y a conocer ciertas leyes que rigen adentro de mi esencia, que está en mi naturaleza, entonces empiezo a comprender también las leyes que rigen al mundo y al universo. Por eso él decía que primero tengo que empezar por mí. Y ustedes fíjense que en la especulación no, todos especulamos, o no hablamos todo de todo. Cuando nos parece que tenemos conocimiento, por ejemplo, miramos el noticiero y después empezamos a comentar. Hablamos de economía, de política, de justicia, de cualquier cosa hablamos. Pero ¿de dónde sacamos esos elementos? De lo que miramos por televisión, de los diarios que leímos. Y de ahí emitimos un juicio. Pero todo eso que nosotros miramos, que viene del exterior, viene a través de otros. Entonces puede ser que nuestro razonamiento sea el adecuado, pero la base por la cual empezamos a razonar puede ser que no. Entonces, por más adecuado que sea mi razonamiento, puedo llegar a conclusiones que son equivocadas. Bueno, y más si se refiere a mí mismo, porque si yo digo no, yo me conozco y no reflexioné sobre las ideas que tengo, las que sostengo, lo que me gusta hacer, los placeres, los objetivos que yo tengo en la vida. Si yo no me empiezo a ver todo eso y el porqué, los objetivos y el modo de ser que voy a tener en la vida puede ser que no se condiga con mi naturaleza. Es mi naturaleza de esencia espiritual, porque ya hablamos que tengo otra naturaleza que es la esencia material, pero es el cuerpo por el cual yo tengo ciertas relaciones a través de los sentidos, tengo que alimentarlo, tengo que hacer un montón de cosas, pero corresponden a las leyes de su naturaleza, que es la naturaleza material. Entonces la única forma de yo conocerme a mí mismo es hacer esa reflexión, que la reflexión es observar hasta, Sócrates decía, hasta que la fuerza llegue al límite, hasta ahí tengo que esforzarme para conocer en mí. Porque en la medida que yo me conozca, voy a empezar a desarrollar ideas que antes no tenía, y voy a empezar a ver la realidad